Y si Adán, Abraham y Moisés no fueron solo hombres, sino ensayos proféticos de toda una nación, y si sus vidas individuales no solo marcaron el inicio de la historia bíblica, sino que sirvieron como anticipaciones simbólicas de lo que sería Israel en su caminar colectivo con Dios. A veces leemos la Biblia como si fuera una colección de biografías sagradas. Adán en el Edén, Abraham en Canaán, Moisés en el desierto. Pero la Biblia hebrea no solo narra historias personales, narra patrones, ecos, reflejos. Y en cada uno de estos tres gigantes espirituales, Adán, Abraham y Moisés, encontramos una arquitectura narrativa que se repetirá en la historia del pueblo de Israel. Adán fue el primero en ser formado del polvo y puesto en una tierra buena. Israel fue formado del polvo del sufrimiento y conducido a una tierra prometida. Adán fue probado con un mandamiento y cayó. Israel fue probado en el Sinaí y también cayó. Adán fue exiliado del Edén. Israel, del propio Canaán. ¿Coincidencia? Un patrón. Lo que vemos en Adán no es solo el origen del ser humano. Es una prefigura del pueblo escogido, de su relación con la tierra, con la ley, con la presencia de Dios. Adán es Israel en miniatura. Su historia es la semilla de lo que vendrá. Pero esto es solo el comienzo. Porque si Adán marca el patrón de caída y exilio, Abraham será el modelo de fe, promesa y peregrinaje. Abraham, el hombre que salió sin mapa, que caminó sin certezas, que creyó contra toda esperanza. Pero, ¿y si su historia no fue solo personal? ¿Y si su llamado, su salida de Ur, su camino incierto y su espera prolongada, fueron una coreografía profética de lo que viviría Israel como nación? Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Más adelante, a Israel le dirá, sal de Egipto, mi primogénito, y te llevaré a la tierra prometida. Abraham e Israel caminan el mismo trayecto narrativo, uno como individuo, el otro como colectivo. Abraham desciende a Egipto por hambre. Israel también. Abraham es probado en su fe. Israel también. Abraham recibe una promesa, pero no la ve cumplida en su totalidad. Israel también entra en la tierra, pero vive siglos buscando la plenitud de esa promesa. Y aquí aparece uno de los paralelismos más fascinantes. Cuando Dios hace pacto con Abraham en Génesis 15, le dice que su descendencia será esclava en tierra ajena durante 400 años. Es decir, Abraham carga en sí no solo la promesa, sino también la anticipación del sufrimiento de su pueblo. Él mismo vive una especie de mini éxodo. Sale, desciende, sube, pelea, negocia, espera. Es bendecido por Melquisedec, una figura sacerdotal como la que Israel encontraría más adelante. Es circuncidado, como lo será cada miembro del pueblo. Intercede por Sodoma, como Moisés lo hará por Israel. Y al final, Dios cambia su nombre, porque la identidad de Abraham es una semilla de la identidad de Israel. Pero no hay nación sin líder que la libere. Y allí entra el tercero de los grandes ecos, Moisés, el hombre que no solo será un liberador, sino el prototipo del mediador entre Dios y su pueblo. Moisés, el niño rescatado de las aguas, el fugitivo que habló con el fuego, el pastor que desafió imperios. Pero más que un líder histórico, Moisés es el espejo adelantado de Israel. Su vida entera es una parábola viviente del destino nacional. Piénsalo, Moisés nace bajo amenaza de exterminio. Como Israel en Egipto, es salvado por un acto providencial, escondido en una canasta sobre las aguas. Como Israel será salvado al cruzar el mar dividido. Moisés crece en la casa de Faraón. Israel también será moldeado dentro de Egipto, formado como pueblo en medio del poder opresor. Moisés huye al desierto. Israel será llevado al mismo desierto para ser purificado. Y luego, Moisés escucha su llamado desde una zarza ardiente. Pero, ¿qué es esa zarza que no se consume, sino un símbolo perfecto de Israel mismo? Quemado, pero no destruido. Golpeado, pero aún vivo. Consumido, pero nunca apagado. Moisés regresa, confronta al poder, desata plagas, abre el mar, entrega la ley. Y se convierte en el mediador por excelencia. Él sube al monte cuando el pueblo no puede. Él habla con Dios cara a cara. Él intercede cuando el pueblo cae. Y lo más profundo, Moisés no entra a la tierra prometida, porque su vida representa el puente, la transición, el momento en que el pueblo tiene que dejar de depender de un hombre y comenzar a caminar como nación madura. Moisés no es solo un libertador, es una nación en miniatura, con sus dudas, sus encuentros divinos, sus rebeliones, sus victorias y su esperanza inacabada. Y así, con Adán, Abraham y Moisés. La Biblia hebrea nos está mostrando que antes de formar una nación, Dios formó un patrón.
un modelo que se repite, una estructura espiritual que anticipa cada paso, cada caída y cada redención de Israel. Y cuando observas el patrón completo, algo extraordinario emerge. Adán representa el comienzo, el hombre en una tierra buena, bajo un mandamiento divino, y su posterior exilio por desobediencia. Israel será plantado en una tierra buena, recibirá la Torá, un nuevo mandamiento, y también, por su infidelidad, conocerá el exilio. Abraham representa la promesa, el llamado a salir, a confiar sin ver, a recibir una herencia futura aún sin habitarla. Israel, como Abraham, vagará, soñará, esperará, será llamado a vivir por fe, a sostener una promesa que parecerá inalcanzable. Moisés representa la formación, el dolor del desierto, la purificación, la entrega de la ley, la comunión con Dios y la tensión entre libertad y obediencia. Israel vivirá ese mismo proceso una y otra vez, porque la salida de Egipto no fue un evento aislado, fue el inicio de un patrón eterno. Dios forma, Dios prueba, Dios purifica. ¿Lo ves? No son solo biografías sagradas, son mapas vivientes del alma colectiva de Israel. Dios no improvisa. Cada vida, cada episodio, cada prueba, fue una prefigura del destino que aguardaba a su pueblo. Y aún más, fueron un espejo para generaciones futuras. Porque en cada Adán, en cada Abraham, en cada Moisés, vemos también reflejado el dilema de cada ser humano. ¿Vas a obedecer o a caer? ¿A caminar por fe o por vista? ¿A cargar el fuego sin ser consumido? ¿O a extinguirte en el desierto? La nación de Israel no nació de la nada. Nació desde estas almas moldeadas por la promesa, el polvo y la presencia. Y cada historia fue un ensayo, una anticipación, un eco de algo mayor por venir. Porque si Adán anticipó la tierra y la caída, y Abraham anticipó la fe, y Moisés anticipó la ley y la liberación, entonces Israel anticipó algo mucho más grande, el plan universal de redención. Israel fue formado con la estructura de Adán, fue llamado con la fe de Abraham, y fue instruido con la ley de Moisés. Todo para convertirse en la plataforma desde donde el mundo entero podría reencontrarse con su Creador. El exilio de Adán fue la expulsión de un lugar santo. El exilio de Israel fue la pérdida del templo, del trono, del reposo. Pero ambos exilios no fueron el fin, sino la promesa de un retorno. Y entonces comprendemos, todas estas vidas, Adán, Abraham, Moisés, Israel, son como capítulos de un solo libro. Cada uno anuncia algo, revela algo, espera algo, y juntos apuntan hacia un clímax divino, un momento en que el exilio se acabará, la fe se verá cumplida, y la presencia habitará entre nosotros sin velo. Israel, como nación, no solo repite las historias de sus padres, las lleva en su ADN espiritual. Es un pueblo que vive por ciclos, un pueblo que cae, que cree, que sube al monte, y que espera. Y si Israel carga con esas historias, no es por casualidad. Es porque fue elegido para ser el espejo de la humanidad. Un microcosmos, un modelo, lo que Adán vivió en un jardín, lo que Abraham caminó en desiertos, y lo que Moisés presenció en montañas. Israel lo viviría como nación, para que el mundo lo pudiera ver a gran escala. Cada vez que Israel era probado, era como Adán frente al árbol. Cada vez que Israel salía sin rumbo, era como Abraham en su peregrinaje. Cada vez que Israel recibía instrucción, era como Moisés escuchando la voz de Dios. Y cuando Israel fallaba, no lo hacía solo por debilidad, sino para revelar una necesidad, la de una redención que viniera de lo alto, una restauración que superara la repetición de los ciclos. Porque si los padres cayeron, y si la nación cayó, entonces el patrón debía romperse, no por abolición, sino por cumplimiento. Israel estaba anticipando algo, una intervención que tomara todo ese patrón y lo elevara a una dimensión eterna, una nueva humanidad, una nueva fe, una nueva Torá, no escrita en piedra, sino en carne. Y es aquí donde toda esta narrativa cobra sentido. Adán no fue solo el primero, Abraham no fue solo el creyente, Moisés no fue solo el libertador, Israel no fue solo el pueblo elegido. Todos ellos fueron señales del camino que vendría. Y cuando ese camino finalmente se abre, no lo hace negando a Adán, ni a Abraham, ni a Moisés, sino llevándolos a su plenitud. Adán mostró la ruptura entre Dios y la humanidad. La nueva humanidad restauraría esa relación. Abraham caminó por fe, sin ver. El cumplimiento traerá la visión completa. Moisés trajo una Torá escrita, pero la promesa era una Torá viva, una presencia que no habita en un tabernáculo de piedra.
sino en carne. Israel anticipó todo esto, porque su existencia era profética. Su historia, más que un relato, era un anuncio. El escenario donde la fidelidad de Dios se haría visible generación tras generación. Y este es el secreto que une a todos los patriarcas con la nación. La historia nunca fue lineal. Fue cíclica, fue simbólica, fue pedagógica. Dios no solo estaba tratando con hombres, estaba formando un pueblo. Y no solo un pueblo para sí, sino un pueblo que enseñara al mundo cómo es Él. Santo, fiel, compasivo, paciente. Y aunque Adán cayó, Abraham esperó sin ver. Moisés no cruzó, e Israel fue exiliado. La historia no terminó en fracaso, porque cada caída preparó el terreno para una redención más profunda. Cada pérdida reveló una promesa que aún esperaba cumplimiento. Cada silencio divino escondía una palabra que aún no había sido pronunciada. Y es justo en esa tensión, entre la anticipación y el cumplimiento, entre la caída y la promesa, donde descubrimos el verdadero corazón de la Biblia hebrea. Adán nos enseña que la tierra sin obediencia se convierte en exilio. Abraham nos muestra que la promesa sin fe no puede sostenerse. Moisés nos revela que la ley sin corazón se convierte en peso. E Israel, como nación, vive todas esas lecciones a lo largo de siglos. Pero a pesar de las rebeliones, de los exilios, de las rupturas, la fidelidad de Dios nunca se interrumpe. Él sigue tejiendo su propósito con hilos quebrados, reconstruyendo desde las ruinas, restaurando desde la esperanza. Y aquí está la belleza de todo esto. Israel no solo es el receptor de estas figuras, es también su continuación. Donde Adán falló, Israel es llamado a obedecer. Donde Abraham creyó, Israel es llamado a mantener esa fe colectiva. Donde Moisés condujo, Israel es llamado a seguir caminando como portador de la luz divina. Y en el momento más oscuro de su historia, cuando parecía que la historia se había quebrado para siempre, el eco de estas figuras vuelve a sonar, no para repetir la historia, sino para anunciar que algo nuevo está por llegar. Una nueva creación, una nueva promesa, una nueva liberación. Adán, Abraham, Moisés, todos señalaron hacia adelante. E Israel, al repetirlos, no quedó atrapado en el pasado, sino que fue colocado justo en el centro del plan eterno. Y así llegamos al umbral de un misterio aún más grande. ¿Y si cada historia en la Biblia hebrea fue una puerta abierta hacia un cumplimiento mayor? ¿Y si Adán, Abraham y Moisés no fueron solo sombras del pueblo de Israel, sino también sombras del Redentor que vendría a recoger todas esas piezas dispersas y devolverle sentido eterno? Adán cayó en un jardín, pero uno mayor sería probado en otro, y no caería. Abraham entregó a su hijo en el altar, pero uno mayor sería ofrecido sin que se detuviera el cuchillo. Moisés sacó a su pueblo de Egipto, pero uno mayor lo sacaría del exilio del alma. Israel, entonces, no solo anticipa su propia historia, anticipa también la historia de la humanidad. Su caída, su lucha, su redención, su llamada a ser luz, a cargar con el nombre, a preparar el camino. Y hoy, esa historia aún no ha terminado, porque cada ciclo en la Escritura, cada jardín, cada desierto, cada monte, te habla a ti. Tú también eres parte del patrón. Tú también estás llamado a portar imagen, a caminar por fe, a subir al monte, a fallar, quizás, pero también a volver, a reflejar la gloria de un Dios que no abandona el diseño original, sino que lo restaura una y otra vez, a través de vidas como la tuya. Porque si Dios pudo hacer una nación a partir del polvo, si pudo levantar un pueblo a partir de un hombre estéril, si pudo guiar a millones a través del desierto, también puede tomar tu historia, quebrada, dispersa, incompleta, y convertirla en profecía. El patrón sigue, el plan avanza, y el próximo capítulo podría comenzar contigo.